Ok, buenos días. Mi nombre es Andrea Uribe Ayala y este es un video para la materia de transparencia y rendición de cuentas. Principalmente voy a hablar sobre la seguridad de la información. Como podemos ver aquí, ¿qué es la información confidencial? La información confidencial se refiere a cualquier dato o conjunto de datos que, debido a su naturaleza, requiere una protección legal. ¿Por qué? Porque hay datos sensibles y hay información empresarial. En los datos sensibles, más que nada, la información revela que el origen racial, creencias religiosas, estado de salud, preferencias sexuales, entre otros. Esa es una información confidencial personal. Y cuando nos vamos a las empresas, más que nada son secretos industriales o información estratégica, como por ejemplo, si yo soy un doctor, no voy a andar divulgando la información médica del paciente. O si yo no voy a andar divulgando la receta secreta de Coca-Cola, ¿no? Eso es una información empresarial protegida. Y pues las medidas de seguridad que el responsable debería de considerar más que nada es tratar a los datos como con medidas para poder protegerlos, por ejemplo, físicas, pues control de acceso a las instalaciones, donde almacenan los datos, ponerle candado a los lockers donde tienes los archivos, técnicas más que nada encriptación, poner contraseñas, sistemas de autentificación, por ejemplo, el Face ID que tenemos en nuestros iPhones o en algunos teléfonos, y administrativas podría ser pues internas que regulen el acceso y el manejo de datos. No todos pueden entrar a la oficina de archivos, entre otras cosas, ¿no? También en los derechos de los titulares, pues tener el titular, que ver qué personas tienen acceso a esa información, ¿no? Por ejemplo, el acceso, pues tiene que conocer los datos que tiene el responsable y cómo los utiliza. La rectificación, pues solicitar las correcciones si los datos son totalmente incorrectos, pues simplemente borrarlos, que es al otro punto, que es la cancelación, pero que se eliminen los datos cuando ya son utilizados o cuando simplemente son incorrectos. Y pues la oposición, negar el uso de los datos en determinadas circunstancias, como por ejemplo, si una persona dice que es homosexual, pues no vas a utilizar esos datos si sabes que no es relevante para el dato, por ejemplo, si es algo médico o así. Obligación del tercero. Los terceros que reciben la información confidencial tienen la obligación de usar la información exclusivamente para fines autorizados e implementar medidas de seguridad que eviten que se salga esa información y se divulgue. Como por ejemplo, en mi carrera vemos, porque estudio administración de empresas, entonces vemos mucho que las empresas este, contratan agencias de marketing para que hagan su publicidad. Entonces, si yo como agencia de marketing, yo no puedo utilizar la base de datos que me dan para utilizarla para para otra empresa o divulgarlo. ¿Por qué? Porque es pues la obligación del tercero mantener eso en confidencial y en cada empresa. ¿Cómo se clasifica la información? Más que nada la información pública, que es accesible a todos sin restricciones, como el presupuesto gubernamental. La información reservada, que se limita por razones de seguridad nacional, como por ejemplo las estrategias contra el crimen organizado, porque no podemos tener esa información pública porque el crimen organizado se va a enterar. Y la información confidencial, pues que es protegida por toda su naturaleza, es personal o estratégica, que son más que nada los datos de salud del funcionario público, entre otras cosas. También el recurso de revisión o de denuncia, pues más que nada es el procedimiento que es el titular presenta una solicitud al órgano garante que es, oigan, me están faltando o sea, denuncio el problema, el órgano verifica la solicitud para ver que sea verídica y se emite una resolución que puede incluir medidas correctivas, como por ejemplo sanciones, multas, entre otras cosas. ¿Y cuáles son las sanciones? Pues más que nada los causales es el manejo de datos sin consentimiento del titular y la falta de implementación de medidas de seguridad adecuadas. Y las sanciones pueden ser una multa de mucho dinero o una suspensión de actividades, como por ejemplo si yo como doctora revelo información del paciente que no debía ser revelada, pues inmediatamente se sanciona y yo ya no puedo estar dando atención médica.
¿Y cuáles son las instituciones que protegen mis datos personales? Pues la Institución Nacional de Transparencia, que está aquí en México, y las organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, que es más que nada asistencia global. Y mi conclusión, pues más que nada, nuestros datos personales tienen que estar protegidos, y qué bueno que contamos con una institución aquí en México que nos ayuda a saber qué es lo que nosotros debemos de saber y que protege nuestra cuenta, ¿no? Que adopta medidas claras y que cumple con las disposiciones legales. Gracias.